gruesa, también en rodillas, codos, igualmente. Y tenemos una piel bastante delgadita a nivel de los párpados, pero sin embargo el resto de la piel es considerada una piel. Entonces, miren ustedes, la piel corresponde al 15% del peso corporal y está constituida de la epidermis, que es lo que vemos. La dermis está un poco más abajo y luego tengo la hipodermis, que también se llama el tejido celular subcutáneo. ¿Para qué nos han dado todo esto, esta piel, este recubrimiento? Porque esta puede variar con la edad. Si han visto un bebé de 6 meses con esa piel tan rosada y todo lo que nosotros vemos de un niño, esto tiene que ver con la edad. Hay algunas características de tipo sexual secundario que nos difieren entre hombres y mujeres, ¿cierto? Luego vamos a tener con la raza, lógicamente hay pieles más claras, porque si estamos hablando de caucásicos, de afroamericanos, afrocaribeños, los colores y las tonalidades van a cambiar, y eso no importa. Eso no importa, lo que tiene que ver es en cualquier situación donde hayamos nacido, donde estemos felices con lo que somos, ¿no es cierto? Y más bien de ahí caminar hacia adelante. Porque yo no puedo decir, yo quisiera tener ojos azules. ¿Cómo voy a tener si mi papá y mi mamá tenían el mismo color de mis ojos, ¿no es cierto? Entonces, eso sería que Dios fuera talón, no se puede dar. Bien, y entonces esta se convierte en una barrera mecánica contra sustancias nocivas como físicas. Claro. Cuando uno está cerca de una llama, ¿qué es lo que hace? Uno aguanta un poco, pero tiene que respirar porque si no se puede quemar. Cuando nosotros estamos en una piscina, resulta que ahí de pronto le ponen mucho exceso de cloro o de algicidas y enseguida nosotros podemos tener reacciones de tipo alérgico o algo que está pasando. Biológicas, claro, si también en un lugar donde estamos nosotros, en un hidromasaje se nos ocurre, y si no se le ha puesto el cloro y el algicida, pero en las cantidades que son las adecuadas, midiendo el pH, también nos puede afectar la piel. Esta piel, ¿qué es lo que hace? Nos regula la temperatura corporal. Por eso es que nosotros, los que somos de aquí, de la parte media del mundo, estamos enseñados a un clima bastante benigno, a un clima delicioso, que a veces decimos frío, cuando recién se ha bajado a 11 grados y cuando no hace mucho que yo estaba a menos 2 grados, ya tenía problemas. Claro, no estoy acostumbrada y uno está. Y si nos vamos a algún lugar del Caribe donde está sobre 26 grados, también empezamos a caminar y ya las cosas tampoco se ponen como es. Y ahí valoramos lo que realmente tenemos aquí en nuestro país, en nuestro lugar y en todos los sitios donde estamos. Bien. Entonces, ¿por qué es importante para la sensualidad? ¿Por qué piensas tú que será importante la piel para la sensualidad, Carlos? Para la sensualidad. O la atracción con la piel. ¿Por qué piensas tú, Roberto? No escuché para qué. ¿Por qué es importante para la sensualidad? No sexualidad, dije. Sensualidad. Es diferente decir, estoy sexualmente activa o no. O decir, soy una mujer sensual o soy un hombre sensual. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué significará? Chiste, pues. ¿Qué es lo que significa? Significa que te sientes bien contigo mismo. Porque si de pronto yo soy una persona que tengo un acné, en donde nadie me ha dicho que hay que lavarme las manos, que no me esté aplastando y cosas por el estilo, entonces eso va a transformar mi sensación de tranquilidad, ¿no es cierto? Y la persona que está a mi lado de pronto va a sentirse que algo está pasando, no sabe que puede haber una enfermedad la que está provocando todas estas erupciones. Bien, entonces es importante para el bienestar psicológico. Y esta piel, miren ustedes, que se origina de las 3 capas que nosotros conocimos en biología, que viene a ser, ¿cuál era la primera capa? La que estaba hacia afuera, eso viene a ser el ectodermo, para todo lo que viene a ser la piel. El mesodermo viene a ser para el tejido conectivo, porque el mesodermo estamos hablando de la segunda capa del embrión, y cuando hablamos de los folículos pilosos y glándulas sebáceas, pensamos en cambio en las células madre epiteliales de la capa basal. Entonces, eso acuérdense que es importante. Bien, y aquí tengo un bote de piel. Entonces, miren ustedes, aquí veo lo que es la epidermis, y luego tenemos acá la dermis superficial y profunda, ya les voy a dar las características, y aquí tengo la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Bien, entonces aquí fíjense ustedes cómo la epidermis
forma unas prolongaciones hacia la dermis y esos reciben el nombre de los clavos interpapilares. Clavos interpapilares. Y estos clavos interpapilares, miren ustedes que limitan en cambio a la dermis, que es tejido conectivo, pero que penetra hacia arriba del epitelio, estas zonas de aquí, miren ustedes, y la cual recibe el nombre de dermis papilar. Las clavos interpapilares y las papilas nos sirven para ser diferentes con nuestras huellas dactilares. Entonces nunca se repiten entre gemelos idénticos las mismas huellas. Cada uno tenemos nuestras particularidades. ¿Bien? Entonces vemos acá, no se olviden, clavos y papilas. Y luego aquí, en donde está la dermis papilar, nosotros vamos a tener tejido conectivo laxo, salud, y más abajo vamos a tener una dermis, aquí no se me ve también, que es la dermis reticular, donde tengo fibras de colágeno que están así de forma paralela. Y aquí es tejido adipós. Entonces hasta aquí está facilito, ¿no es cierto? No tenemos ningún problema de poder entender. Y luego vemos nosotros que en la piel, o sea, en la epidermis, nosotros vamos a tener un epitelio que tiene queratina, por eso se llama epitelio escamoso estratificado con queratina, ¿no es cierto? Y luego vemos que esta piel, miren ustedes, se tiene que renovar cuando nosotros hacemos este rascado. A veces nos puede quedar en material porque no tengo uñas, pero no es que no tengo uñas, tengo uñas, entonces uno saca y a veces queda como blanquito. Eso quiere decir que estamos exfoliando, y cuando algunas dicen, tengo que hacer una exfoliación, no es tan bueno, porque estamos haciendo que prontamente las capas de protección empiecen a eliminarse antes de hoy, ¿no es cierto? Entonces veamos ustedes que esto se renueva, pero de una manera normal para mantener el proceso de descamación. Bien, ahora, de manera general, las células que encontramos en la epidermis vienen a ser los queratinocitos, aquellas células que producen la queratina, queratinocitos. Y estos queratinocitos, a la vez, son las células basales, el estrato de Malpighi, el estrato de queratohialina y por fin el estrato córneo, solo los queratinocitos. Y luego tengo los melanocitos, que son las células que nos dan el color característico que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Luego tengo acá las células de Langerhans o Langerhans, que no son nada más que células presentadoras de antígenos. Y luego tengo las células de Doppler, que estas células les encanta, son de localización a nivel de la areola del pezón. Finalmente tengo las células de Merkel, que son unas células que nos sirven para la sensación táctil. Por ejemplo, tenemos a nivel de los complejos de los dedos, a nivel de los labios, etc. Bien. Entonces, miren ustedes, les acabé de decir que los queratinocitos forman la capa basal, miren ustedes. Luego tenía una capa que se llamaba el estrato de Malpighi, porque Camilo Malpighi, que era un histólogo, y él estaba en su ventana, porque tenía un microscopio y estaba viendo la piel de afuera. En la ventana le encantaban las rosas. ¿Y las rosas qué tienen? De especial, además de los rojos, colores y todas las rosas, tienen espinas, ¿no es cierto? Tienen sus ramas así. Y él dijo, me parece igualito lo que estoy viendo, y por eso al segundo estrato se le llama estrato espinoso. ¿Han oído ustedes decir el estrato espinoso? O de Malpighi, porque a Camilo Malpighi le pareció que eso es lo que podía comparar. Y así no se olvidaron. Bien. Entonces vemos acá la granular, que es en cambio aquella que tiene unos granitos, que son nada más que queratohialina, es una proteína que es queratohialina. Y luego tengo acá el estrato. Ahora, en las pieles gruesas se puede encontrar un estrato adicional que se llama el estrato lúcido, que tiene en cambio una proteína que se llama eleitina, sin H, eleitina, en el estrato lúcido. Bien, entonces miren ustedes, la basal está por supuesto encima de la membrana basal. Aquí sería, si le hacemos un valle, voy a ver si sale una foto, aquí tenemos, y después de eso están las células basales. Esta primera capa de células basales son células columnares y cuboides, la primera capa. Y luego tengo células más grandes, que son aquí, las que aquí no les ven tanto, pero tal vez, si pueden ver como unos caminitos, esta viene a ser el estrato de Malpighi. Y luego tengo el estrato
Vemos aquí nuevamente, fíjense cómo se llama esta estructura. Los clavos y esto, las papilas. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiero mencionarles que esta piel tan interesante, resulta que nosotros habíamos dicho que hay sitios en que se ve más delgadita, otros sitios que se ve más gruesa, y en la gruesa había la capa de retrato luz, no se vayan a poner. Esta, la espinosa, que es esta de aquí, miren ustedes cómo se forman los caminitos, que antes les había dicho. ¿Estos qué son estos caminitos? Son tonofilamentos. Los caminitos son todos filamentos. El camino Malpighi los vio entrecruzados de digo estrato espinoso, pero son desmosomas. Y protege de los rayos UV por sus tonofilamentos. Las células de toque te dan unas células más claras, aquí no se les veo tanto, necesito hacer otra coloración, como un núcleo picnótico. ¿Saben alguien lo que significa la palabra picnótico? Picnótico. No es chanchito, que pic no es así, sino pico, picnótico. Quiere decir un núcleo como un puntito, bien pequeño. Eso significa picnótico. Con algo claro se ve la evidencia del beso. Bien, entonces tenemos nosotros que la capa granular, acuérdense la que, ¿cómo se llamaba la granular? La que tenía la tela de melanina, ¿se acuerdan? La córnea, tenemos aquí múltiples capas que no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque esas células son las que se desgaman. Si no hay núcleos, si no hay organelos, ¿qué significa? Son células móviles. Sí, pero están ahí para proteger, ¿no? No se vayan a morir. Cuando queremos ver la queratina, se puede hacer con una inmunohistoquímica testada, la seca, quiere decir para queratina. Pero esta citoqueratina que dice HOVM es una citoqueratina o una queratina de alto peso molecular. Nos sirve para ver fácilmente la queratinización hasta que desde que son células basales hasta que se quedan sin núcleos, esto demora entre 20 a 45 días. 20 a 45 días lo normal. Y cuando nosotros nos hacemos las exfoliaciones, estamos adelantando el tiempo. Entonces esa piel se vuelve más frágil, se va a desgastar pronto. Bien. Y está encima de la capa granular la zona lúcida que les había mencionado. ¿Sí? Aquí está un PAS, miren ustedes, y aquí está la membrana basal. Con PAS. ¿Y qué es la membrana basal? Es colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4 se tiñe con PAS y no son nada más que esta unida a hemidesmosomas. Ahora, las siguientes células, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los queratinocitos? ¿Qué me van a decir? Las células basales, ¿cuáles más? Las células de Malpighi, el estrato queratinino y la capa 4, 4 tipos de células, no se olviden. Pero ahora yo les estoy indicando ahora los melanocitos. Estos melanocitos son los que producen y secretan la melanina. Lo normal depende de la raza, depende de dónde estamos, pero lo normal es que haya un melanocito por 4 queratinocitos. Entonces decimos, aquí está el melanocito y contamos 1, 2, 3 y 4, otro melanocito. 1, 2, 3, 4, otro melanocito. ¿Miren? Entonces, por cada 4 queratinocitos aparece un melanocito. Cuando tenemos una piel más oscura, digamos cuando estamos con una persona de África, ellos tienen muchísima más cantidad de ¿qué? De melanocitos, porque tenemos ahí mucha cantidad de melanocitos. Ellos son una piel bendecida. En ellos difícilmente les va a dar albinismo, por ejemplo. Difícil, porque ver a un negrito con un albinismo no existe, no hemos visto. Solo imagínense. Pero bueno, entonces el color de la piel está determinado por los melanosomas. Ya les voy a contar. Una cosa es hablar de los melanocitos y el color está determinado por los melanosomas y estos con la edad disminuye la cantidad de melanina que tenemos. ¿Qué son estos melanosomas? Para que se forme la melanina existe un proceso metabólico algo complejo en donde se utiliza la tirosinasa, que es la principal enzima catabólica. Este es como parte de todo este proceso, trabaja como un sustrato. Y es decir que la
toma lugar en donde, en los melanosomas, el lugar donde se producen los melanosomas. Estos melanosomas que son nada más unas bolitas, unas vesículas que están limitadas por membranas y que están localizadas en el retículo endoplasmático de Golgi. En el retículo endoplasmático de Golgi. No es en el retículo endoplasmático ni liso ni rugoso, sino el retículo endoplasmático del aparato de Golgi. No se vayan a olvidar, esto también es importante. Bien. Y aquí tengo las células de Langerhans, que no se les ve así con facilidad. Necesito una inmunohistoquímica que se llama CD1A, que es específico. Acuérdense que les dije que las de Langerhans eran presentadoras de antígenos y están presentes aquí. Miren ustedes, todas estas de color marrón son positivas para CD1A. Y finalmente las células de Merkel son esparcidas así, nos dan la sensación táctil y más frecuentes en la piel ampina. ¿Qué es la piel ampina? Sin pelo, ¿cierto? Ahí son más frecuentes estas células. ¿Y con qué inmunohistoquímica se ve? Con Z20. Esta es en cambio Z20 y aquí están las células de Merkel, sensación táctil, labios. Y luego tenemos la epidermis, que les decía piel gruesa. ¿Qué significa gruesa? Tener mayor espesor de 1 milímetro. Eso es piel gruesa. Y cuando le vemos a ya no hemos visto a muchos indígenas andar sin zapatos, pero hace años se los veía ellos que tenían, no se ponían zapatos, pero tenían un tallo que era bastante grueso, no sé si lo habían visto. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Eso ya es patología, porque hay una hiperkeratosis, una hiperkeratosis compensatoria para todo lo que andan sin zapatos y están sometidos a lugares gruesos. Bien. Entonces, miren ustedes, ¿dónde teníamos la lesional? Cuero, cabelludos, codos y rodillas, que sí les dije, y la piel delgada no pasa de 0,1 milímetros en el resto de la superficie corporal, excepto en los párpados, que es la parte más delgadita, y los genitales externos. Ahí son los lugares en donde tenemos la más delgada. ¿Sí? Esta es una foto del abdomen. ¿Cómo se llamaba este material aquí? Los clavos. ¿Y esto cómo se llamaba? Las papilas. Pregunta para ti. La piel tiene vasos sanguíneos, la epidermis tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo vive? Vive de los vasos de la epidermis, porque la epidermis es la más fundada. Y cuando nosotros tenemos como tenemos 2 horas de clase, no queda más. Bien, pero estamos solo en la parte normal, acuérdense. Entonces, ¿qué decíamos? Que aquí esta piel es sin vasos. Los vasitos están aquí en la dermis. Y a veces cuando se los ve aquí dentro, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos esófago? ¿Se acuerdan que era gruesa el epitelio escamoso pero sin queratina? Y aparecía otro cambio que se llamaba hiperplasia de células nasales. Y había otro cambio que se llamaba papilomatosis. ¿Se acuerdan que era la papilomatosis? Daba la impresión como que tenemos vasos en el espesor del epitelio. Y solo para acordarnos que eso es importante también saber. Y esta es la piel gruesa. Miren ustedes, ¿cómo se llamaba el estrato que estaba aquí en la piel gruesa? El lúcido. ¿Qué tenía el lúcido? ¿Cómo se llamaba la proteína? L-retina. Entramos a la patología. Ya tenemos una idea general, ¿no es cierto? Ahora, nosotros empecemos con el vitiligo. ¿Se han oído alguna vez del vitiligo? ¿Cierto? ¿Qué es esto? Es una pérdida parcial o completa de los melanocitos. Acuérdense de melanosomas, melanocitos, que son los productores del pigmento dentro del epidermis. Afecta al 1% de todo nuestro globo terráqueo y más notable en individuos de piel oscura. Porque si son manchas blancas, en el caucásico, en el blanco, difícilmente se le va a ver, ¿no es cierto? Es más complejo. Bien, por lo general afecta manos, muñecas son estos lugares de las manos, axila, región perioral, periorbital y en la región anogenital. Vean ustedes que hay diferentes tipos y facilito de acordarse de este vitiligo. Cuando nosotros decimos vitiligo focal, quiere decir que solo tiene unas poquitas áreas.
Cuando hablamos de un vitiligo segmentado, quiere decir que estas manchas solo están en un lado del cuerpo. Cuando nosotros decimos generalizado, que es el más común, y este afecta a los dos lados del cuerpo, y cuando decimos tricromo, acuérdense de lo que viene el tricrómico, quiere decir que la piel tiene 3 tonos de coloración en la piel. Entonces, esto que estamos viendo para ustedes, ¿qué es? El ejemplo. Generalizado, tiene más común en ambos lados del cuerpo que tienen otras 2 manos y estamos bien venidos a la ¿no? Tranquilo. Bien, entonces, ¿cómo se ve a esta piel con esta patología? Vemos zonas asintomáticas, planas, bien demarcadas, entonces se pierde el pigmento, y se cree que este es un trastorno autoinmune, que está asociado con anemia perniciosa. ¿Ustedes saben cuál es la anemia perniciosa? ¿Cuál? De vitamina B12, ¿no es cierto? Que estaba con las células grandotas, la hipersegmentación de los nitrófilos, ¿de acuerdo? Es anemia perniciosa. Enfermedad de Addison, que era insuficiencia córtico-suprarrenal, en donde afectaba, se acuerda, la coloración en rodillas y codos, lugares de esto, ¿no es cierto? La tiroiditis de Hashimoto, ¿qué es? El Hashimoto es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque el tejido parenquimatoso, los folículos tiroideos son reemplazados por ¿quién? Por folículos linfóticos. Por eso es tiroiditis de Hashimoto. Entonces, este vitiligo es una piel que hablamos de perilesional de hasta 5 centímetros, las manchas de vitiligo, más clara de lo normal, miren que casi puede pasar por alto. Esta está asociada con polimorfismos en el gen COV2 y mutaciones del gen regulador autoinmune. Puede causar angustia psicológica severa, claro, porque empezó de pronto con un lugar de las manos, después ya tiene otro lugar y empieza a verse en varios lugares. Claro que puede causar angustia y desesperación y empiezan a hablar de todos los elementos habidos y por haber, la verdad no. Pero también que todo lo malo tiene también cosas buenas. Miren ustedes dirán mi pobre la paciencia, sí, no. En ellos tienen disminución del riesgo de melanoma y también de cáncer en la piel. Entonces es un dato interesante. ¿Bien? ¿Cómo es lo que están tratando a estas personas? Le hacen una abrasión cutánea con láser y he visto a una de las personas que trabaja conmigo que le disminuyó bastantísimo lo que tenía a nivel de su carita, pues qué pena, pero ella, después de una situación de estrés psicológico, ella empezó a tener esto. Y con láser no se ha perdido, pero disminuyó bastante. Utilizan fototerapia, el psicofuracilo, esteroides tópicos o los inmunomoduladores y hasta una sustancia que yo no sé, que es la hidroxiacetona. En cuanto a la histopatología, resulta que es una de las patologías difíciles que podamos diagnosticar y vemos que nosotros hay una disminución de melanocitos en estas áreas y por eso tenemos que tomar piel sana y piel con este vitiligo para poder hacer comparaciones y utilizamos unas 2 inmunistoquímicas como el Cervelan-A que nos sirve para que se tiñan los melanocitos normales y la proteína SC. Los melanocitos también pueden aumentar de tamaño, presentar prolongaciones y pueden a veces estar la presencia de linfocitos. Y estos melanocitos con el vitiligo me está indicando que hay un proceso, puede ser el autoinmune o un proceso inflamatorio. Linfocitos, un proceso de largo tiempo. Y los linfocitos epidermostróficos, ¿saben lo que significa esa palabra? Epidermotrofismo. Quiere decir que ahora los linfocitos están dentro de la epidermis, eso se llama epidermotrofismo. Pueden formar pequeñas colecciones que nos recuerdan a los abscesos de piel. ¿Saben lo que son esos? Eso se ve en una enfermedad que no les voy a indicar, pero que se llama la necrosis lumboide, que es una neoplasia también maligna, muy grave para los pacientes. ¿Sí? Luego puede haber esponjiosis. Ya esto, las células de Langerhans, que ya saben qué eran, ¿se acuerdan de qué eran? Presentadoras de antígenos y
Lo que van a reducirse son los melanocitos. Bien. El diagnóstico diferencial, les puse una foto de un albinismo, óculo cutáneo. Los melanocitos están presentes, pero no hay la melanina. ¿Por qué no hay aquí? Porque no hay melanosomas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran los melanosomas? Y esto es de efecto de una enzima tirosinasa o lo que tiene que ver con la melanina. Bien. Bueno, parece que esta diapositiva es de otra patología, pero estoy hablando aquí en este momento del molusco contagioso. Molusco contagioso. ¿Los moluscos cuáles son? Aquellos que son de la costa. ¿Pero cuáles? Los gatos. Los que tienen varios manitos. No, bueno, tiene también eso, pero hay otros. Manitos no tienen los seis. ¿Tienen también? Patas. Pero no, el que tiene estas cositas como tentáculos, ¿cómo se llaman eso? Pulpo. Ahí sí no sé. Pero bueno, les voy a decir que los moluscos vienen a ser como el pulpo. Así tengo yo en mi mente, ¿no? Y estos, el molusco contagioso es bastante frecuente en niños de 2 a 5 años. 8 puntos de prevalencia en estos niños, mayor frecuente en los climas cálidos y 18% en adultos que están cursando con VIH. Este molusco contagioso se presenta como una dermatosis infecciosa autolimitada causada por el virus del molusco contagioso. Este virus se llama así con estas siglas MSD de la familia Coccidiae. Estos son de los tipos 1 y 2 y miren ustedes cómo se ven en los adultos estos nodulitos perlados, porque son así de brillantes, y aumenta, les decía, en niños y en pacientes inmunocomprometidos. El 98% de esta patología le corresponde al virus del molusco tipo 1, y en cambio el resto que nos falta, el 2%, corresponde al virus del molusco tipo 2. Bien, entonces nosotros vemos que este poxvirus, que así también se lo llama, se replica en el citoplasma. Los cuerpos que vamos a ver, nosotros los conocemos como cuerpos de molusco, que son unos cuerpos redondeados, que ahí voy a hacer fotos histológicas. También en los libros de patología les dice que son los cuerpos de Henderson Patterson, que fue el hombre que se dio cuenta que estas bolitas los teníamos macroscópicamente así y microscópicamente, como les voy a indicar, como copas dadas la vuelta. Bien, y vemos que es una formación eosinofílica y puede llegar hasta 35 micras de diámetro, localizada en los teratonios. Bien, y aquí tengo cuerpos de molusco. En los niños afecta el tronco, extremidades, cuello, genitales y cara. Les hablé de esto porque antes se pensaba que era una patología que tenía que ver con abuso sexual. Y la verdad es que es una patología muy frecuente y que cuando a mí me enseñaron hace años, yo tenía malos pensamientos, decía, pobres estos niños, ¿qué habrá pasado? Y a veces era de las peleadoras para saber cómo mismo era la historia y cosas para tratar de entender, pero la verdad es que es frecuente en los niños. En los adultos se presenta en la parte inferior del abdomen, muslos genitales de área periana. Bien, entonces estos son los cuerpos de molusco. Vean que tengo el epitelio escamoso y tengo aquí estas formaciones de color eosinófilo o rosadas que están aquí como huevitos. Y el periodo de incubación va de 2 semanas a 6 meses. No se olviden que es un poxvirus de ADN. Bien. En los adultos es transmitido por contacto sexual. En adultos transmitido por contacto sexual. El de tipo 1, 98%, y es más común el tipo 2 en pacientes con VIH. Bien, así se ven las pápulas, las lesiones, miren ustedes como redondeaditas, aperladas, y tienen el mismo color de la piel y a veces son como umbilicadas. ¿Qué quiere decir como umbilicadas? Que son redonditas y en la parte central tienen como un huequito. Umbilicadas, ¿bien? Entonces aquí tenemos huevos de molusco, miren ustedes, forman unos lóbulos invertidos y cuerpos de molusco, ya les dije, y que son de color rojo, estos que estoy mirando aquí.
Los nervios son estos lunares que mencionamos nosotros. ¿Sí? Estos nevos o nevos no es nada más que una proliferación melanocítica benigna, que puede ser congénita o que puede ser adquirida. Congénita, de pronto vemos al niño que empezó con un color negro azulado o moradito y después tiene como la media cara de negro. Eso se llama congénito, ¿cierto? ¿Por qué será congénito? Y no es adquirido. Porque desde chiquito, desde que nació, ya lo vimos. Y adquirido es que se me ocurre, mi madre tiene un lunar muy grande aquí, pero más llamativo, yo tengo un puntito por ahí, eso pienso que debe ser una herencia, ¿cierto? Bien, entonces cuando se hace dermoscopía, el tipo de nervio varía también el tipo de la piel. Entonces vamos a ver que debido al efecto de Tyndall, ¿quién se acuerda de él? ¿Quién le dio en esa época? No sé si todavía, pero en la escuela había un libro que se llamaba Terruño. ¿Alguien la conocido? Y ahí hablaban del fenómeno de Tyndall. ¿Y qué es lo que era de lo que me acuerdo del fenómeno de Tyndall? Era que se veía una puerta un poquito abierta y por ahí pasaba un rayo de luz. Y en ese rayo de luz, ¿qué es lo que veían ustedes? Como una cantidad de partículas que estaban, y ese es el fenómeno. ¿No es cierto? Y entonces este fenómeno es la dispersión de la luz a medida que golpea los gránulos de melanina, fenómeno de Tyndall. Y la melanina que está en el estrato corneo se le ve de color negra, y esto es lo que nosotros vemos a veces como color pizarra o azul, porque hay diferentes tipos de nervios, ¿no es cierto? De acuerdo a la forma, por ejemplo, hay un nervio que se presenta en la planta de los pies, que es un nervio acral, que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial como un melanoma, ¿no es cierto? Y entonces uno tiene que saber que hay este tipo de nervios para poder hacer el diagnóstico. ¿Bien? Este puede retroceder, ¿sí? Porque a veces aparecen mayor cantidad de nervios, más linfocitos, y después los linfocitos como que se comen a las células médicas y desaparecen. Puede pasar. ¿Sí? Entonces, este es el tumor melanocítico más común, clínicamente evidente entre los 2 a 6 años, y la mayoría de gente que son de color blanco, como por ejemplo, ¿cuáles? Los americanos, los canadienses, tienen de 20 a 30 negros. Menos común en los asiáticos y en los afrocaribeños. Es donde menos cantidad de negros existe. Son comunes entonces estos negros en la cabeza, en el cuello, en el tronco de los caucásicos y en los sitios acrales. ¿Cuáles eran los acrales? Los lejanos, ¿no es cierto? Como la planta de los pies, tenemos nosotros a nivel de dónde? En los asiáticos y afrocaribeños. La existencia de las pecas, ¿sí saben lo que son las pecas? Son esos colores que en algunos países, por ejemplo, donde tiene la gente el color rojo del pelo, ¿cómo se llama? Holanda. Irlanda, claro, ahí está. Y entonces, pues ahí, además de ser el color rojo, los niños aparecen con sus pequitas, ¿no? Del mismo color, que a algunas personas les encantaba, y a mí me encantaba tener pecas, pero no tenía, pero es así. Y entonces, verá, estas pecas también son nada más que estas coloraciones oscuras, y que cuando uno está embarazada de pronto puede dar lo que se conocen como melasmas, que quiere decir el paño que normalmente menciona, y que a veces, miren ustedes cómo es interesante eso, la mujer no tiene manchas y el varón tiene estos melasmas. Tiene este paño, los varones y las mujeres. Miren cómo es la transmisión esta hormonal que hace esta situación. Bien, entonces tienen un borde definido y no hay melanocitos en muchos casos. Ahora, ¿cuáles son características de los nervios para decir esto es benigno? Primero, son pequeños, tienen simetría y es unos nidos de células que van, miren ustedes aquí a nivel de las crestas, todas estas células, y vamos a ver que esta celularidad es uniforme, que les voy a poner a ver, y ven ustedes que hay unos glóbulos que están aquí, que se llaman los glóbulos de camino, generalmente están asociados a estos nervios, y vamos a ver que como características pueden estar relacionados con la presencia de fototerapia neonatal. ¿Para qué utilizan la fototerapia neonatal?
Y entonces está en relación el creciente número de los nervios por esta excesiva fotoexposición neonatal. La exposición del sol en las vacaciones. Si no tenía pues nada de estos nebus, pero me fui aquí a Esmeraldas, a donde sea, y ahora tengo una cantidad. Verán qué tipo de nebus tienen ahora. Y el número de nebus también que tenían los padres. ¿Cómo no voy a tener si mi padre tiene todos los brazos llenos de qué se puede decir? Y entonces, claro, también puedo heredar. Entonces, no se vayan a olvidar que hay diferentes tipos de nebus. Hay los nebus que se denominan de acuerdo a la localización. Hay unos nebus que están en la dermis superficial. Hay otros nebus que están en la epidermis y la dermis. Se llaman nervios juncionales, que quiere decir unidos entre los dos. Pero este de tipo A es el más superficial. Está en la dermis, que se llama dermis entre papilar y superficial reticular. No se olviden, esto es lo más interesante. El de tipo 2 tenemos, además de las células néricas, tenemos también linfocitos que tienen un aspecto epitelioide. Si ven esto en el sitio del niño, este es un sitio del niño. Y el tipo C, tenemos células que empiezan a alargarse y que se parecen como si fueran células de Schwann, células nerviosas. En cuanto a la maduración, que es interesante en los nervios, miren ustedes que cuando nosotros vemos una lesión y digo, sí, aquí hay un nervio, aquí están las células néricas, pero veo que las células son pequeñitas, las células que están madurando, quiero decir, este signo de benigna, estoy hablando de un nervio. Cuando veo un melanoma, la situación es diferente. ¿Sí? Y entonces, miren, este es el acercamiento, nosotros vemos aquí las células néricas, si compara con las epiteliales, estas son más chiquitas. Células néricas. ¿Ves qué tipo de nervio será? Sería juncional, sería de la dermis, o será de la hipodermis. Ahora vamos con el melanoma. Melanoma. Es el tumor melanocítico maligno, surge de los melanocitos de la piel y los propios, que se llaman indígenos, o las células NAI, y que no solo pueden estar a nivel de la piel, pueden estar en el tracto gastrointestinal. ¿Se acuerdan una glándula donde teníamos melanocitos y que decíamos a nivel de la corteza suprarrenal había que ver si había melanoma? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, porque eso sí lo voy a tomar, ¿no es cierto? Porque yo les dije adivina el melanoma, habían otros tipos de células que les decía, esto se ve cuando ustedes hacen la comparación entre corteza y medio, ¿de acuerdo? Entonces, puede estar hasta el nivel sistema nervioso central. Representan la mayoría de las muertes por cáncer de piel. La profundidad del Breslow, como digo alguna vez, Breslow, ¿qué significa? Que tenemos el melanoma, digamos, en un sitio de la piel, y mientras más profundo está esta invasión, quiere decir que más se aporta la vida. Entonces es mejor tener, digamos, un diagnóstico de un melanoma superficial a un nervio que ya está a nivel de tejidos celulares cutáneos, ¿sí? Porque ya va a ser diferente. Bien, se recomienda una prueba que hay la mutación del BRAF para pacientes con melanoma en estadio 3 o 4. ¿Qué significa melanoma en estadio 3 y 4? ¿Qué significa? 3 y 4. Quiere decir que ya está afectando a otros órganos. Es una gripe, ya tengo melanoma en grandes impactos. Ya está fuera del lugar. Entonces, esto aporta lógicamente la sobrevida. En cuanto a epidemiología, miren ustedes, en Europa 3 al 7%, en Estados Unidos ya mismo le está volviendo, pero representa en el carcinoma de piel el 1%. La incidencia está aumentando rápidamente en los últimos 50 años. Vean ustedes que hay mayor incidencia ahora en nuestra linda área periecuatorial, es donde más melanomas tenemos. La relación 1.5 para varones y 1 para mujeres. Melanoma, mujer en melanoma, entonces era un tumor maligno que produce pigmento, ¿cierto? Pero hay también melanoma amelanoma. Entonces, miren, aquí tengo un melanoma
Y aquí se dan bien interesantes cosas, como por ejemplo, ¿qué podemos decir? Esta es una coloración oscura que tiene tonalidades, si le ven aquí un poquito más clara. Fíjense los bordes que son irregulares, el aspecto es como que forma unas montañitas y unos valles. Entonces estamos hablando de que esta no es una lesión, no es un nebus como puede ser el que está aquí al lado. ¿Bien? En relación a qué tiene que ver las poblaciones de piel más clara que el resto, antecedentes familiares, del abuelo tuvo melanoma, se murió con melanoma, la posibilidad que el hijo o la hija puedan tener esta patología, si es. La exposición intermitente al sol o fuentes artificiales para tomar y hacerse de un color todo uniforme, quieren ser doraditos, perfectos, pero también tenían un nervio que estaba creciendo y ya se hizo melanoma. Bien. Mutaciones en la línea germinal, todas las que ven ustedes aquí, C de K, N2A y todas las que están aquí. Incluso tenemos aquí las DAP. El melanoma puede ocurrir de nuevo, quiere decir no tenía antes ninguna historia, no tenía nada y de pronto apareció, o puede desarrollarse de un nervio preexistente, o sea, era un nebus, pero que estaba creciendo muy rápido y empezó a tener bordes irregulares que estaban hablando. La exposición ultravioleta es el factor X. Ustedes ven una lesión así negra, puede ser el aparecer del color, las bordes irregulares cambian de color, vayan pensando que se puede tratar de un melanoma. Si tengo aquí la espalda de un paciente, miren, aquí hay algunas pecas, pero este está sospechoso que sea un melanoma. Y ahí entramos a lo que se llama, y que es importante, ¿saben ustedes que en este caso qué hay que hacer? Una biopsia excisional. ¿Saben lo que es una biopsia excisional? ¿Qué sería la ya. ¿Alguien más? Biopsia excisional. ¿Qué significa? Que sacan toda la lesión. Y la incisional. Entonces yo les hago caer en cuenta porque sí es importante. Verán, una biopsia, primero biopsia, ¿qué significa la palabra biopsia? ¿Qué dices, Daniel? Daniel es travieso. Vean, bios, ¿saben qué significa la palabra biopsia? Sacar un pedacito de un ser vivo. Es el bio, se vive. Ahora, si yo tengo esta lesión, yo quisiera, le hablo con el dermatólogo y le digo, por favor, haz una buena biopsia excisional. Fíjense lo que significa. Hago una toma y hago como si fuera un triángulo, mire, bordes hacia arriba, hacia los lados, y después también bordes, ¿no? Bordes, y luego me voy en la profundidad, trato de irme lo más adentro posible. Eso se llama excisional. No olviden, ustedes hagan una muestra de esto, por favor, indiquen con hilos, me dicen, esto es superior, te mando 2 hilos largos, esto es inferior, o se manejan inmediatamente como si fuera un reloj y dicen, a las 12 horas, 2 hilos largos, por favor, esto es 12 horas, a las 6 te mando un solo hilo corto, a las 3 mando 3 hilos y acá te mando un solo hilo. Y entonces es bueno para yo poder decir, sabes que este lado que está entre la 1 y las 3 están con bordes que están tomados. ¿Sí me entienden lo que quiero decir con eso? Quiere decir, por favor, amplía esto. Entonces eso puedo hacer un estudio de congelación. Si se acuerdan lo que era la congelación, qué equipo utilizábamos, ¿te acuerdas tú cómo se llamaba el equipo que utilizábamos en la patología para hacer el estudio? Ese ratito en 10 minutos ya te digo, ¿es positivo, es negativo? Es así dicen los criostas, porque en 10 minutos realmente nosotros estamos dando no más allá de 20 minutos, damos 3 positivo, negativo o diferente, porque le sacaron, ¿se acuerdan que le dije pueden sacar aplastando? No me sirve. Bien, entonces, y cuando es incisional, veo que esto está tan grande, digamos que no fuera cerca del ojo. Entonces, con que mande un pedacito, yo le digo, esto está positivo o negativo, hay que hacer una cirugía como Dios manda, todavía no en el consultorio, sino hazle con anestesia general, etc. ¿Sí, sí está entendido, chicos? ¿Ustedes sí? Bueno, entonces, las características clínicas es una lesión pigmentaria plana, ligeramente elevada, nodular, puede ser polipollo, tipo verruga, puede ser acrónico melanoma
no tiene la coloración negruzca. O sea, no se dividen por el color, puede ser más bien los bordes irregulares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren ustedes, ¿cuáles son las localizaciones en mujeres? Puede ser en la uña, en la región anorrectal, tracto digestivo superior, tracto nasal, recto, o sea, en cualquier lugar de la piel, hasta en lugares de lecho subumbral. Cuando hace a mí me decían, porque con la norma, me decían que estaban viendo con alguna frecuencia de espejo a indígenas que trabajaban iban a sacar un líquido de unos pencos. ¿Sí saben lo que son los pencos? Esos que se parecen a la salsidería, que son estas que dicen las lenguas de suegra. ¿Han visto esas plantas que crecen así? Pero tenemos nosotros aquí en la parte andina unos que crecen así, que dicen que son como cactus, no sé si han visto. Y ahí sale una miel. Y esta miel iban a recoger los indígenas y de pronto ellos decían que les había entrado un espino de estas cosas. Y créanme que lo que nosotros encontrábamos era, hoy no sé si tengo, no tengo una foto donde tenían a nivel de aquí, prácticamente ellos no venían por esa molestia, sino que venían porque había ganglios linfáticos que eran positivos para nosotros. Ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque ¿dónde drenan? Los de los pies van hacia la región íntima. ¿Bien? Entonces, aquí estaban las características de los melanomas. Asimetría. ¿Cómo se ve la simetría? Vean la lesión, parten imaginariamente en dos partes, vean si uno está más chiquito y el otro más grande, eso se llama simetría. Márgenes irregulares, lo que les dije, fíjense que son irregulares. Variación del color, también les dije, uno más oscuro, otro más claro. El diámetro sobre 6 milímetros y cómo está evolucionando. Bien, ahora vamos con el carcinoma, ya estamos por terminar, jóvenes, para los que se cansaron mucho. El carcinoma de células escamosas, ¿qué quiere decir? ¿De qué epitelio nace? Del epitelio escamoso. Por eso es carcinoma de células escamosas. En donde se produce son los cambios aquí en los queratinocitos epidérmicos. ¿Cuáles eran los queratinocitos? ¿Te acuerdas cuáles eran las 4 células? Los melanocitos. No, no eran los melanocitos. ¿Cuáles eran los queratinocitos? Les voy a preguntar a ustedes también. Las basales, las del estrato de Camilo Matillo. ¿Cuál más? El granulócito y el córneo. Esos son los 4 de los queratinocitos. Acuérdense de los queratinocitos. Y los centrados variables de diferenciación. Mientras mejor diferenciado se parece a la piel, mejor evolución de la piel. Mientras pobremente diferenciado, su estilo de vida y su tiempo de vida. Entonces, veamos ustedes que la mayoría de los pacientes tienen un buen resultado siempre y cuando se haya hecho una buena resección excisional. ¿No es cierto? Y estos pacientes, cuando no les han sacado bien, ¿qué es lo que les tiene? La recurrencia oral. Se vuelve a hacer. Entonces, es importante identificar las características y cuáles son los altos riesgos que uno tiene que saber de este tipo de carcinoma. Bien. ¿En dónde se van a presentar? En áreas expuestas al sol. ¿Dónde tengo aquí? ¿Qué es este órgano? En el pabellón de la oreja. ¿Se acuerdan de leyes, de la piel, todo? Bien. Puede estar en el cuero cabelludo, si las regiones son más expuestas, del oído, el labio, la nariz, los párpados, son sitios anatómicos de alto riesgo. ¿En quién es más frecuente? En varones que en mujeres. No siempre. Bien, la etiología relacionada con la luz ultravioleta y otras formas de radiación, la inmunosupresión crónica, la queratosis actínica es considerada como una lesión precursora, el alpinismo. Fíjense ustedes que no tenían melanoma, pero la posibilidad de tener carcinomas escamosos. En pacientes que han sufrido quemaduras jóvenes, y esas quemaduras les han dejado esas cicatrices que todo el tiempo están con procesos ulcerosos, de inflamación crónica, hay esta posibilidad que se desarrolle el cáncer y la infección del virus del papiloma humano. Por eso, en el cuello uterino, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente? Carcinoma escamoso. Provocada por qué? Por el papiloma. ¿Bien? Pápula o placa, tumores gruesos como placa o nódulos como
tenemos queratina y puentes intercelulares, significa que es bien diferenciado. La queratina y los puentes intercelulares significa mejor pronóstico. Cuando tenemos un modelo, este es un bien diferenciado, queratina. Los puentes son los desmosomas, este es un bien diferenciado. Bien. Este es un moderadamente diferenciado, ya no hay queratina. Miren, buscamos la queratina, no hay. Y cuando tiene aquí estos, en donde ya vemos que estas células son demasiado grandes, este es un pobremente diferenciado. Entonces, ¿qué les acabo de decir? Que hay tres tipos de carcinoma escamoso. Bien diferenciado, por fuera de queratina y puentes, moderadamente diferenciado y el pobremente diferenciado. Ninguno de los dos, moderadamente ni pobre, tiene perlas de queratina. Entonces, las perlas de queratina ayudan. ¿Qué eran las perlas de queratina en los clavos? Eran los desmosomas, el yo mantillo. ¿Se acuerdan? Entonces, a veces, jóvenes, el melanoma, el carcinoma epidermoide tiene una forma como si fuera células alargadas. Y una dice, ¿esto no será un sarcoma? Y lo que es, miren aquí, se hace aquí una citoqueratina y esto está positivo. Fue un carcinoma con diferenciación sarcomatoide, peor conocido. Diferenciación sarcomatoide. ¿Se acuerdan de esa diferenciación sarcomatoide con el cáncer de células renales, de células claras? ¿Sí se acuerdan? Entonces hacemos peor conocido, lo mismo. Y bien, este es un carcinoma escamoso, miren que hubo que sacar un poco de mandíbula. Carcinoma de células basales, perdón, me olvidé. ¿Ven qué quiere decir? Ya. Este es un carcinoma que surge del epitelio interfolicular o folicular. Es el más común de los tumores que existen en hombres y en mujeres. Y estos tumores, miren, aquí está el ojo de una persona, son muy cerrados, son medios de bordes irregulares, pero no es un melanoma. Y esto está metástasis muy raro. Estos tumores, los vasos celulares que se diagnostican a diario, muy frecuentes, resulta que tienen características. Por ejemplo, estos, cuando crecen, van creciendo así de manera como invasora horizontal, no crecen en profundidad. Es diferente al escamoso, ¿se acuerdan que iba en profundidad? También, entonces lo que es importante. Acá no, estos se van extendiendo. Y estos tumores histológicamente también tienen algunas cosas interesantes. Miren ustedes, ¿en dónde encontramos en mayor cantidad en Australia? Personas con piel clara, adultos de mediana edad, y la incidencia se eleva con la edad. Se puede ver como una cuestión aquí, miren ustedes. Es negrita, pero tiene bordes irregulares como sobresalidos. Y se ven células basaloides, por eso se llama carcinoma vasocelular, se llama vasoepitelioma también. Y entonces hemos visto últimamente, después de la pandemia, que han empezado a aparecer los vasos celulares que antes era tumor maligno de la vejez, ahora en los jóvenes. Y resulta que los jóvenes se vuelven más agresivos. Entonces es interesante saber que ese tipo de tumores. ¿Sí? Más jóvenes se comportan de manera agresiva, predilección por mujeres, y hombres más jóvenes a nivel de todo el mundo. Bien, este carcinoma, miren ustedes cómo puede volverse tan horrible o ulcerado, exposición crónica al sol, nódulos con bordes nodulares, porque vean ustedes cómo se hacen los bordes, crece lentamente, pero es localmente agresivo por esa infiltración que les acabé de mencionar. Y aquí pueden ver una lesión cercana y cómo es la parte histológica. ¿Qué tipos de células dirían ustedes que son estas? ¿Cuáles eran de lo que hablamos de la normalidad? Las más oscuritas, las que tenían que ver con la membrana basal. ¿Cómo se llamaban esas células? Células basales. Y las células que vemos aquí son células basales. Son células de tipo basal, por eso se dicen basaloide, este tumor, y tienen características. Miren, aquí están las células basales, pero tienen una especie de límite, si lo ven aquí, como una empalizada, así se llama, los libros dicen empalizada periférica. Todo eso, células basales, y aquí la empalizada periférica. ¿Sí los ven? No sé si se puede ver, aquí está el tumor y aquí la empalizada. Este carcinoma de células basales. El mismo tumor, pero con diferenciación quística. Nuevamente estamos viendo el tumor, son células basales. No hay nada que hacer. Y hay solo como la última placa, ya con esto terminamos,
lo que viene a ser el vasomelanoma. Este quiere decir que tengo melanoma y además células basales, vasomelanoma. Y entonces, miren